La semana pasada cerró con una polémica, la descalificación presidencial a la periodista Carmen Aristegui y la respuesta que ella dio al presidente mexicano. ¿Por qué razón el presidente de México se ocupó de Aristegui de manera tan feroz como para poner en duda su veracidad, su prestigio, su trayectoria? Pues bueno, aventuro una hipótesis. Al presidente le duelen las críticas de Aristegui porque un sector importante de personas que simpatizan con él la siguen y la han seguido desde hace muchos años. Es decir, al presidente quizás no le sorprenden las críticas de periódicos o periodistas que abiertamente mantienen una línea editorial incompatible con su propuesta política primero y su propuesta de gobierno después, con su ideología y las ideologías que en torno a él convergen en el movimiento que lo apoya. Veámoslo así. Al presidente López Obrador no le molestan las críticas y de hecho juega con ellos, los provoca, suele referirse a los dueños de los medios en los casos concretos del Universal, a Juan Francisco Ili Ortiz, de Reforma, Alejandro Junco. A veces menciona negocios que indirectamente se refieren a Grupo Imagen de Olegario Vázquez Raña, al préstamo millonario que otorgó el peñanietismo a Enrique Quintana, propietario del Financiero, y al vacío que le hicieron las televisoras durante los primeros años de su búsqueda por ser presidente, pero que hoy eso casi no lo menciona, pues ya son sus aliados. Lo que parece dolerle más es cuando medios de comunicación que solían publicar información reveladora durante malos gobiernos del pasado, como es el caso de Carmen Aristegui, de la revista Proceso, o bien de La Jornada, que sin ser particularmente un diario crítico, sí tuvo un respaldo y lo sigue teniendo al López Obradorismo. Lo que le duele entonces es la información o bien aquellas críticas que provienen de quienes han sido un referente para su base de apoyo, de manera que procura que su base de apoyo deje de tener esos referentes. Por principio de cuentas, yo estoy seguro de que la polémica es pasajera, una coyuntura, como todas las que se abren y se cierran cada semana en la discusión pública, muchas veces, la mayoría de las veces, impulsadas desde la conferencia mañanera, y creo que esta no es la excepción. Sin embargo, considero que también abre una oportunidad para reflexionar sobre el discurso presidencial y, si se quiere, el papel de los periodistas. No necesariamente de los medios de comunicación, sino de los periodistas en concreto, y en este caso con Carmen Aristegui. La razón es una. A estas alturas, solo alguien que recién despertó a la vida política y no tiene asideros referenciales, o alguien con una mala memoria o una memoria selectiva, podría decir que Carmen Aristegui estuvo al servicio de otros gobiernos o de lo que en genérico el presidente llama el grupo conservador. Habría que recordar lo incómoda que fue en los tiempos de Círculo Rojo en Televisa, como para terminar cerrando el espacio. La forma en la que terminó tiempo antes la relación con Multivisión y la construcción del proyecto de Grupo Imagen, que en 2002 dejó en evidencia la apertura falaz que confrontó la visión de un periodismo libre con un periodismo oficialista y cuyo ejecutor fue Pedro Ferriz de Con. Ni indemnización le dieron a Carmen. Era el foxismo, pero unos años después le ocurriría lo mismo en W Radio, el espacio donde la presión calderonista terminó dejándola una vez más en la calle hasta que un año más tarde, en 2009, volvió a estar al aire con MBS Noticias. Considero que en MBS vimos la maduración profesional de Aristegui en pleno.
Ahí abordó la información relativa a la elección de 2006, el fenómeno de violencia y militarización, la crisis de derechos humanos, el poder del entonces duopolio televisivo. Marcial Maciel incluso hubo libro. La Iglesia con sus hombres, Norberto Rivera, Juan Sandoval Íñiguez, Onésimo Cepeda y, por supuesto, el presidente de México, en ese tiempo Felipe Calderón. Y una vez más hubo presiones para que dejara el espacio y estuvo fuera del aire varios días de 2011 cuando reprodujo el señalamiento del entonces diputado Fernández Noroña sobre el presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Carmen lanzó una pregunta sobre la posibilidad de que Calderón tuviera un problema con la bebida. El asunto es fundamental. En cualquier democracia, la salud presidencial, tan guardada, tan celosamente guardada siempre en México, se ponía una vez más en la discusión. El berrinche presidencial de Calderón motivó un despido que movilizó a miles de personas, generó amplia solidaridad con ella y en buena medida muchos López Obradoristas, incluidos varios destacados hoy por ser responsables de la comunicación del gobierno de López Obrador, marcharon por su reinstalación. Finalmente, con la presión nacional e internacional, fue reinstalada. Durante el sexenio de Peña Nieto, algo tan claro como sus reportajes El Rey de la Basura, que generó amplia cobertura sobre la compra del avión presidencial, los diversos casos de contratismo, pero en 2014 dio uno de los golpes periodísticos más memorables de la historia del periodismo mexicano de el último siglo, cuando su equipo de investigación dio a conocer la Casa Blanca de Peña Nieto, el escándalo de corrupción del que apenas iniciando el tercer año de gobierno, el priista mexiquense ya no pudo recuperarse. En el primer trimestre de 2015 quedó una vez más en la calle, refugiada en su portal Aristegui Noticias y en un canal de YouTube. El común denominador de todos los despidos, de todas las presiones, es uno: la promoción y defensa de independencia editorial en la radio mexicana frente a un presidencialismo autoritario incapaz de aceptar la crítica. El propio presidente López Obrador, siendo presidente electo y en los primeros meses de su gobierno, solía recordar algunos de esos episodios penosos de censura hasta que ya no le gustó que Aristegui hiciera lo que siempre ha hecho, esto es, periodismo, dando voz a una diversidad de personas, a personalidades que integran un abanico plural, que es lo que creo recientemente ha motivado el molestar del presidente López Obrador. Un primer asunto ocurrió en noviembre, cuando Aristegui reprodujo el reportaje Sembrando Vida y la fábrica de chocolates, un trabajo periodístico de Sergio Rincón y Tania Gómez por la Fundación Conectas, y el presidente lo atribuyó a Aristegui y a Proceso. El segundo episodio parece ser el seguimiento del asunto de la casa en Houston de José Ramón López Beltrán, su hijo. Reportaje del equipo de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad en el portal Latinos. Ambos asuntos son de interés público. Carmen aplicaría la misma lógica editorial con un presidente del pasado y lo ha demostrado. Pero el eslabón por el que se fue el presidente es el editorial, es decir, la opinión. La presencia de Denise Dresser, de Sergio Aguayo, de Lorenzo Córdoba en los espacios de Aristegui de hoy y de antes. Quizás valdría la pena recordar que durante años una de las figuras que se solidarizó con los espacios de Carmen y la siguió en cada uno de los despidos fue, por ejemplo, Denise Dresser, una voz crítica de gobiernos del pasado que, sin embargo, se definió políticamente en los tempranos 2000 por las candidaturas ciudadanas, que en 2018 lo hizo por los contrapesos. Ambas posturas pues no gustaron a López Obradorismo. Puede o no gustar a alguien el estilo de Dresser, pero a otro no le gustará el de quienes sí simpatizan con López Obrador.
y como Lorenzo Meyer o Fabricio Mejía. De eso se trata la pluralidad, que siempre se exigió, inclusive por gente cercana a López Obrador, se exigió a los medios, aunque hoy el presidente solo quiera, como los presidentes del pasado, que solo se escuche lo que él tiene que decir. Dicho lo anterior, la posición del presidente ha sido contradecir lo que él y sus comunicadores habían manifestado sobre Carmen Aristegui en el pasado, sometiendo a presión a los concesionarios que hoy la han contratado, como lo hicieron los presidentes del pasado, pero con un añadido: la agresión, la descalificación, el intento de menguar a su público, el intento quizás de un coscorrón por el solo hecho de no ser una periodista militante. Finalmente, considero que es justo decir que la reputación de Carmen no puede ser destruida. Hay una historia, hay numerosos precedentes y hay un trabajo periodístico genuino que un presidente, el actual o el que sea, no pueden, con solo su palabra, perjudicar.